Compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a La Huella Guitar. Hay vídeos que la verdad es que me gustaría no tener que grabar, en el sentido de que no es que no sea verdad lo que digo en ellos, sino que ciertamente me entristece mucho de su contenido. En la vida se producen cambios y irremediablemente el tiempo pues provoca efectos en todos nosotros aunque no queramos. Así que a veces, como se suele decir, una retirada a tiempo es toda una victoria. Seguramente, al igual que yo, muchos de vosotros llevaréis tiempo este tipo de vídeos que critican, que hacen escarnio pues de muchas de las bandas de rock que amamos y queremos, grupos que empezaron en la década de los 70, 80 y que por supuesto pues sus miembros ya están en los 60, los 70 o 80 años de edad, lo cual hace evidentemente que sean muchas de ellas una sombra del pasado. No me gustan nada ese tipo de vídeos, luego hablaré de ello también, pero quizá tengan algo de razón, ¿no? Y lo que nos vienen a decir es que a lo mejor pues llega un momento que no se puede estirar más el chicle y muchas de estas bandas, al no estar a gran nivel, pues deberían dejarlo ahí. En este vídeo reflexiono contigo y estaría bien que nos mandaras un comentario contándonos tu opinión sobre si todas estas bandas de las que me considero, como digo, fan absoluto, todos los músicos de los que voy a hablar, pues los admiro profundamente, pues no deberían ya a lo mejor dejar los escenarios al hallarse muy muy lejos de su mejor forma, por decirlo de alguna manera. Si no, sería mejor pues que nos quedáramos con un mejor recuerdo y no pagar muchas veces esas cantidades astronómicas por ver a bandas que son ya pues muchas veces una sombra de sí mismas, ¿no? Si no queremos ver a unos abueletes, lo digo con todo el cariño, defendiendo canciones de hace 40 años, o lo que es peor, a ver un grupo prácticamente de versiones en donde ya no queda tampoco ningún miembro original, algo de lo que hablaremos después. Vamos a verlo. Lo cierto es que a día de hoy pues todo el mundo entra con un móvil a un concierto y puede grabar las imágenes de cómo está ese grupo. Así que las campañas promocionales antiguas que valían diciendo el buen estado de forma en el que estaba, el retorno, el regreso, pues no funcionan ya también, pues porque antes de ir a un concierto todos hemos podido ver pues cómo está ese grupo sonando, ¿no? En el caso de las bandas, de los músicos que la forman, yo creo que a quien más daño hace el paso del tiempo sin duda es a los baterías y a los cantantes por el rollo físico que tienen, ¿no? No es que a los demás no nos afecte, ¿no? Pero evidentemente a estos dos músicos, a baterías y a cantantes, afecta muchísimo. Desde hace mucho tiempo se ha venido criticando a los cantantes de primera generación del rock, digamos un Gillan, un cover del Halford, por su estado de voz comparado evidentemente a su época gloriosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es que ahora, pues como es lógico, el tiempo sigue avanzando, el rock se está haciendo mayor y muchas de estas críticas vienen también a cantantes pues que de los 80, ¿no? Los nombres ahora los diré, pues son, cuando vemos los vídeos no dejan duda de que evidentemente su estado de forma deja bastante que desear. Evidentemente para un cantante pues el tiempo hace mucha más mella que a otros instrumentistas, ¿no? Tú cuando tienes las cuerdas de una guitarra mal las cambias y ya está, pero un cantante convive con su voz y su uso durante años y años y los conciertos que hacen una gira pues hace que cada vez vaya menguando ese registro y cada vez tengas menos potencia de voz y evidentemente la edad pues tampoco te ayuda. Lo cierto es que cuando vemos nombres como por ejemplo los de Axl Rose, Vince Neil de Motley Crue, David Lee Roth o el propio Bon Jovi y vemos muchos vídeos que aparecen en YouTube, pues vemos su mal estado de forma muchas veces y lo difícil que es para ellos pues acercarse ni siquiera a cómo lo hacían hace 30 o 40 años, como es lógico, ¿no? Decir que no me gustan nada esos vídeos y este no tiene nada que ver, que lo que hacen es escarnio y crítica y broma y tal sobre el estado de estos cantantes, ya que creo que son profesionales, simplemente pues esa voz que estaba ahí ya no está, entonces hacen lo que pueden. Ahora hablaré de ese tema también, ya que nosotros también estamos pagando un dinero por verlos, pero no me gustan, como digo, ese tipo de vídeos. Este no tiene nada que ver, soy fan de todos ellos y simplemente pues me entristece que el paso del tiempo pues lo que esa comparativa pues salgan perdiendo tanto en el caso de los cantantes especialmente. Por supuesto, aparte de ser fans del grupo, también es verdad que contribuimos a que ese grupo siga existiendo gracias a nuestro dinero en los conciertos, con lo cual también podemos exigir. No es lo mismo un cantante que, digamos, no da más de sí, que intentará, pues, de alguna manera actualizar su registro a lo que tiene, que un cantante que no se cuide, que, digamos, de alguna manera su actitud no sea buena, o lo que suele pasar muchas veces con los managers, ¿no? Que empiezan a buscarles conciertos y hacen giras mastodónticas en las que el primero que empieza a caer, evidentemente, es el cantante
precisamente por el uso continuado de su voz noche tras noche. Digamos que ven la gallina de los huevos de oro y empiezan a sacar conciertos en las giras, y claro, cuando te paras a ver esos conciertos te das cuenta que el cantante pues necesita un descanso entre esos, al menos entre algunos de los conciertos, para reposar su voz y tener fuerzas para el siguiente, algo que muchas veces no pasa, ¿no? Y evidentemente, como digo, esa es la gallina de los huevos de oro, y ahí es normal que también se les critique, ¿no? Ya que pues estás pagando un dineral por ver un concierto, y cuando ves un cantante que deja mucho que desear, una banda en general, pues también es lógico, como digo, aunque no me guste ese tipo de vídeos, pues que se haga una crítica del mal estado que estos tienen. ¿Cuándo debería un grupo dejarlo? Pues no hay ninguna fecha fija, y yo creo que el propio grupo debería, teniendo en cuenta también muchas veces las críticas de los que le van a ver y pensando que son una banda importante para tantos, pues no dejar, no arrastrar el nombre del grupo por el suelo de un escenario, ¿no? A día de hoy, si saliera cualquiera de estos grupos de los que estoy hablando, o bandas legendarias como AC/DC de Rolling Stones, vinieran a mi ciudad, iría a verlos sin duda, pero no me gustaría para nada, no solo por el dinero, sino como fan, pues ver que estos grupos se arrastran por el suelo, ¿no? O ver, como decía antes, a unos abuelos cantando canciones de hace 50 años que poco tienen ya que ver con ello, ¿no? Tiene que llegar un momento en el que el grupo, por mucho que nos duela, ¿no? que es evidente, pues diga adiós, ¿no? Porque no está ya al nivel que quieres ver, y dejar un poco el pabellón alto, ¿no? No estirarlo hasta que sean pues una sombra de ellos mismos. Lo que hay que tener claro es que muchas de estas bandas van a ser irreemplazables. Sí, puede venir una nueva generación con grandes músicos, pero no vamos a tener unos nuevos Motorhead o AC/DC por mucho que intenten emular su sonido y su estilo. Los primeros van a ser siempre únicos y su repertorio va a ser inigualable, con lo cual cada vez que una banda mítica pues nos deja, pues sabemos que no va a haber ese recambio, por muy buenas bandas que puedan seguir apareciendo. Solo veo una opción a esto, digamos, a hacer que un grupo de esta categoría pueda perdurar en el tiempo, que es que haya, digamos, un recambio en las fichas, en sus componentes. Por lo que muchos de estos grupos míticos podrían optar, y optan para no extinguirse, para seguir ahí, es que haya un recambio en sus componentes. Si la ficha, digamos, más débil, pues se va, meter uno que traiga esa savia nueva. Parece impensable ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los cantantes, podríamos pensar en esos Van Halen cuando pierden un David Lee Roth y entra Sammy Hagar y todavía venden muchos más discos. O el caso, por supuesto, de Brian Johnson en AC/DC, supliendo al insuplible Bon Scott. Esas cosas funcionan, ¿no? He visto a Queen con Paul Rogers y lo he disfrutado mucho, o a los mismos Judas Priest sin sus guitarristas originales, Keith Downing y Glenn Tipton, y dar un gran concierto. Es decir, todo es posible, ¿no? Y si ese recambio se va produciendo en los grupos, podríamos incluso perennizar esos grupos eternamente, ¿no? Con esos cambios en los que ya no quedara ningún miembro de la formación original. Muchos pensaréis que esto es una aberración, ¿no? Dice, ¿cómo vamos a seguir viendo pues a un grupo que ya no queda ninguno de los miembros originales? Pero esto en la música es así, ¿no? Y la gente joven, seguramente querrá ir a ver pues esos grupos míticos que una vez existieron y ya no existen, pero en otras formaciones o de otras maneras, ¿no? Pensemos en los Kiss y ese ya supuesto proyecto que tienen de dar conciertos con simplemente hologramas, ¿no? Un espectáculo que ya hiciera ABBA hace tiempo. O sea que el futuro no lo sabemos, y una posible opción para, como digo, que estos grupos se perennicen, estén ahí siempre, es ese recambio de componentes que habrá que ver si el público lo acepta o no. Hasta aquí este vídeo, amigos, donde reflexionábamos sobre este tema que nos entristece tanto, ¿no? El tema de pensar que muchas de nuestras bandas pues llegará el momento que tengan que dejar de subirse por la edad a un escenario. Cuéntanos tu opinión en un comentario, ¿no? Si piensas que las bandas deben seguir todo lo que puedan, si por el contrario crees que deberían dejarlo en un momento que no arrastren el nombre por el suelo, qué piensas de los posibles recambios para hacer que estas bandas pues duren eternamente, etcétera. En fin, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.